No se preocupe, señor Lambán, que no es mi intención cuestionar su especial relación con su secretario general. Tranquilo por eso. El motivo de la pregunta es otro. El motivo de la pregunta es, teniendo en cuenta, según usted, y como acaba de referir, que todos los males que acechan a esta comunidad autónoma tienen que ver con el Gobierno de España, pues desearíamos saber en qué han cambiado las cosas con la llegada del Partido Socialista al Gobierno, dada esa buena sintonía personal de afecto que usted mantiene con el presidente del Gobierno, con el señor Sánchez. Es cierto que hay un nuevo Gobierno, pero no hay una nueva legislatura, y de eso seremos muy conscientes. Y es necesario que explique, señor Lambán, en qué van a afectar las situaciones que se están produciendo a los grandes proyectos, a las inversiones que tiene pendientes nuestra comunidad autónoma. Mire, los gobiernos del Partido Popular, pues con todas las luces y sombras que tienen todos los gobiernos, se han permitido algo, ha sido sacar de la debacle económica a este país que habían metido precisamente los gobiernos del Partido Socialista. Usted podrá decir que han sido gobiernos mejores o peores. Usted nunca ve las cosas cuando le conviene. Bueno, usted siempre pesca en un río u otro a ver cómo le va. Pero, en cualquier caso, es verdad que han sido presupuestos inversores. Y eso no lo puede negar, y ahí están los diferentes presupuestos de los diferentes ejercicios. Pero, mire, nos preocupa que los primeros destellos del nuevo Gobierno no apunten bien. La térmica de Andorra. Peligran 4.000 puestos de trabajo. Nos encontramos también con otras cuestiones en materia hidráulica pendientes. Solo pensar en Narbona o en la ministra Rivera o los planteamientos de algunos de sus socios sobre Yesa pues preocupan. Tengo que decirle una cosa, y lo sabe, y yo creo que lo comparte. Las obras del Pacto del Agua son irrenunciables. Y lo son. Por eso le pido que no comencemos ahora con la misma cantilena de siempre, la de revisar las obras del Pacto del Agua, que es una constante que ustedes tienen siempre que acceden al Gobierno. En muchas ocasiones es así. Y no empiecen tampoco ahora mismo con esa nueva táctica de volver a hablar de la revisión del mix energético con la historia de las transferencias energéticas, porque volveríamos al mismo camino de justificación que el caso anterior al que me acabo de referir. Y nos preocupa la paz, señor Lambán. ¿Cómo nos va a preocupar la paz con la debacle de la ministra de Economía y Empresa en Bruselas? ¿Y cómo nos va a preocupar cuando el ministro, señor Planas, andaluz, seguro que va a tener muy presentes los derechos históricos en detrimento de otras cuestiones importantes como las compensaciones para cereales de bajo rendimiento? ¿Por dónde van a ir los tiros, señor Lambán? Esa es la gran duda y esa es la gran incógnita. Hoy tenemos presupuestos generales del Estado y los tenemos con inversiones importantes para Aragón. Incluso en alguna rueda de prensa el consejero de Presidencia lo reconocía como tal. Fomento es buen ejemplo de ello. Entenderá que es una preocupación para todos qué va a pasar con el corredor cantábrico-mediterráneo. O entenderá también la preocupación que todos tenemos a nivel general sobre qué pasa con la despoblación y más teniendo en cuenta las últimas noticias ante el desamparo que parece ser que la Unión Europea al respecto proyecta en esta materia. Y, señor Lambán, ¿y cómo van a afectar las derivas y los pagos del Gobierno del señor Sánchez? Es otra pregunta que ahí está. Mire, la llegada del PSOE a la Moncloa, que nadie la pone en duda, pero es evidente que, tal y como ha llegado, genera muchas incertidumbres. Esas incertidumbres ponen en duda muchos proyectos de esta comunidad autónoma. Y ojalá todo discurra por el mejor camino posible para los intereses de nuestra tierra. Si en algún momento entiende que el Partido Popular puede contribuir a que las cosas sean como todos deseamos que sean, no tiene más que llamarnos. Nosotros no tenemos ningún complejo en votar con ustedes y de lo que se trata es de defender los intereses generales de esta comunidad autónoma. Ustedes han tenido demasiados complejos para ello. Muchas gracias. Gracias, señor Beamonte.